aquí. Por favor, si os parece, vamos a empezar, que vamos ya con un cierto retraso, como suele suceder en estas cosas. Entonces, vamos a iniciar una mesa pues completamente distinta de lo que ha sido la anterior. No tiene, sí se hablaba de la conexión entre la teoría política y después la realidad política y social. Y las dificultades que eso entrañaba, pues ahora tenemos una mesa que efectivamente yo creo que entra más directamente en las cuestiones de la realidad política, como es el concepto de nación y el nacionalismo. Aquí tenemos un camino por la historia, por los movimientos sociales, por las ideologías, y entonces, bueno, pues para ello contamos con dos ponentes de lujo, ¿no? El profesor Avellán pues ya ha abordado el tema del nacionalismo en un libro que publicó en 1997, que se titulaba Nación y nacionalismo en Alemania, la cuestión alemana, en el que hacía pues un recorrido, trazaba todo el camino de Alemania como nación, desde la unificación hasta finales del siglo XX, con todas las etapas del imperio, del Estado democrático, la dictadura nacional socialista, etcétera, y se detenía pues en que iba a finales de los años 90 pues se abandonaba la bipolaridad y el papel que Alemania tendría que jugar en esa coyuntura, ¿no? Estamos esperando un texto sobre la nación como concepto político fundamental que va a publicar Alianza Editorial, pero que no aparecerá hasta el próximo año y del que yo espero que luego nos hable Joaquín, nos dé alguna primicia, algún adelanto, ¿no? De manera que es un tema pues, que también está conectado con las investigaciones a las que se ha dedicado Joaquín Avellán. Y como decía, pues para abordar esta cuestión contamos con dos ponentes muy dedicados a esta cuestión, alguno durante muchos años, como es el profesor José Álvarez Junco, que es catedrático desde hace mucho en esta facultad. No era catedrático, es catedrático, porque alguien dijo que la condición de catedrático nunca se pierde. Como la de cura. Sí, exacto, que crea, ¿cómo se dice? Carácter, imprime carácter y que nunca se pierde y que entonces uno es catedrático ya para siempre. Entonces, bueno, pues en este departamento de historia hemos estado compartiendo, bueno, pues, en fin, charlas, seminarios, comidas durante muchos años. Peleas. Bueno, pero no muchas, ¿eh? Bueno, podríamos haber tenido más, pero bueno. Aunque entre el año 1992 y el año 2000 fue también titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Tufts y director del Seminario de Estudios Ibéricos del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard. Luego, además, se nos fue durante un periodo también entre el 2004 y 2008, fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, consejero de Estado, que lleva aparejado el cargo. Bueno, y en su larga trayectoria como investigador de la historia política y cultural de la España de los siglos XIX y XX, pues ha abordado distintos temas. En fin, los que le hemos seguido desde hace mucho, pues ya los conocemos, el anarquismo español, el que publicó un libro en el año 76, que ya nos queda muy lejos, ¿no? Sobre el populismo de Alejandro Lerroux, plasmado en una obra de 1990, pero sus más conocidas aportaciones pues, están recogidas en sus investigaciones sobre el tema que nos ocupamos hoy, sobre la nación y sobre el nacionalismo, que se recogen en su libro pues, ya muy famoso, que es el Mater Dolorosa, la idea de España en el siglo XIX, que se publica en 2001 y que yo creo que se ha convertido en un texto de referencia obligada sobre la cuestión del nacionalismo español, que ha merecido numerosos premios, reconocimientos, como el Premio Nacional de Ensayo del año 2002. Y después, posteriormente, pues ha publicado en la misma línea también Dioses útiles, Naciones y nacionalismos en el año 2016, El relato nacional, Historia de la historia de España, en colaboración con Gregorio de la Fuente en el 17, y más recientemente, ¿Qué se puede hacer con un pasado sucio?, aparecido en el año 2022. Entonces, bueno, pues su es especialista absoluto en el tema del que nos vamos a ocupar, ¿no? Por otra parte, está
bueno, pues digamos un profesor mucho más joven, eh, que es profesor titular también en esta facultad, también en este departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas, y que además tiene un máster por la Universidad de Oslo. Ha dedicado sus investigaciones como historiador a los orígenes de la identidad nacional y al debate teórico sobre la cuestión y sobre este tema. Ha publicado La identidad española en la Edad Moderna, Discursos, símbolos y mitos, del año 2010, y el ensayo El desarrollo de las concepciones precontemporáneas de la nación, una alternativa a las teorías modernistas, en el año 18. En los últimos años, sin embargo, pues está dedicando su atención a cuestiones actuales relacionadas con el nacionalismo hoy y ahora, con particular atención al discurso de la nueva derecha radical, así como a la cuestión de la gestión y acomodo de la diversidad en los estados pluriétnicos y plurinacionales, todo muy, muy actual, muy de las preocupaciones del momento, ¿no? Y ha publicado ya, pues, en el año 21, Vox y el uso de la historia, el relato del pasado remoto de España como instrumento político. Y en el año 2022, Alianzas de Nacionalismos, los vínculos del partido Vox con la derecha radical de Europa y de Estados Unidos. De manera que tenemos también, pues, otro especialista, quizá más pegado a una realidad más reciente, más nueva, ¿no? Entonces, aquí me han dicho que tenéis entre 15 y 20 minutos. Yo no voy a pasaros un papelito diciendo te faltan 5 minutos porque me parece muy desagradable. A mí no me gusta que me lo hagan, entonces, pero sí que os ruego que os atengáis a ese tiempo para no tener que interrumpiros. Pues cuando quieras, Pepe. Muy bien, todo pues, tuyo. Muchísimas gracias. Pues harías bien en pasarme un papelito, en hacerme alguna señal, porque con este tema que me han escrito de naciones y nacionalismos, que harías bien en pasarme ese papelito, porque con este tema que me han escrito yo calculaba que un mínimo de 3 horas me sería concedido, pero bueno, en fin, me siento encantado y muy orgulloso de estar aquí en este homenaje a Joaquín Avellán, que ha sido compañero de departamento y al que tengo un aprecio y una admiración intelectual y personal pues muy grandes, y me alegro mucho de que se le haga este homenaje y en poder participar en él, y lo agradezco. Me piden que hable de naciones y nacionalismo así en general, de la idea de nación. Pues esto comprenderán que el tema es inmenso, así que me voy a dedicar a hablar casi sin mirar ningún papel, diciendo unas cuantas generalidades, que es lo único que se puede hacer. La primera generalidad es que las naciones son un fenómeno reciente. Reciente quiere decir de hace un par de siglos para acá, desde las revoluciones liberales para acá. Eso no quiere decir, y no se me desmentirá por el hecho de que la idea de nación, el término nación, que viene del latín, nascere, nacer, natio es un conjunto de personas que han nacido en el mismo lugar y que por tanto hablan la misma lengua. Eso existe ya desde hace 2000 años, claro que sí. En el latín clásico existía ese término y existía esa idea, pero no tiene el añadido político fundamental de la nación moderna. Y es que la natio, la nación, el conjunto de ciudadanos nacidos en un territorio que hablan una lengua y tienen una misma cultura, son los dueños de ese territorio. Son los soberanos de ese territorio. Y eso es moderno. ¿Que la idea de nación existe en el siglo XVI bajo Felipe II? Bueno, claro que sí, que se puede hablar de nación y que me van a encontrar ustedes el término nación, pero de ninguna manera se le va a ocurrir a nadie bajo el reinado de Felipe II decir que la nación es la soberana de este territorio. Soberano de este territorio es su majestad, su católica majestad, el rey don Felipe II, no la nación. La nación son los nacidos aquí. Pero en los avatares políticos de las revoluciones liberales en adelante, cuando se pone en cuestión la soberanía del rey y se le dice a los monarcas absolutos, majestades, que usted ahora ya no es soberano, el monarca absoluto se queda asombrado y de cómo que yo no soy soberano. ¿Quién va a ser el soberano? Y de nosotros. ¿Y quiénes sois vosotros? La nación, el pueblo, los que vivimos en este territorio.
y tenemos unas características culturales propias y distintas a nuestros vecinos y somos los portadores de la soberanía en este territorio. Esa es la característica nueva del concepto nación en sentido moderno del término. De naciones, por supuesto, se ha hablado antes, se hablaba se hablaba en la Roma clásica, normalmente naciones eran los extranjeros, es decir, Roma tenía barrios donde vivían las naciones, los sirios que se dedicaban al comercio y tal, eran una nación. Tal. Nosotros los romanos no, nosotros no somos nación, nosotros somos normales. Naciones son los raros, los extranjeros. Todavía en la primera edición del Diccionario de la Lengua Castellana, en la Real Academia, 1734, entre las acepciones del verbo del término nación, uno es un conjunto humano que vive en un territorio, comparte unas características culturales, etc. Y en la última acepción se dice extranjero. Todavía nación es extranjero. Y ponen como ejemplo la frase es muy rubio, debe de ser nación. Es decir, extranjero todavía se mantiene, era ya un término muy anticuado en ese momento, pero el diccionario de la Real Academia todavía lo recoge a principios del siglo XVIII. Las naciones eran los extranjeros, de ninguna manera. A las naciones, como grupos humanos con unas características culturales, se les fueron añadiendo desde la segunda mitad del siglo XVIII, y ahí viene la novedad, la radical novedad de Rousseau, se les fue añadiendo la idea de que eran los dueños del territorio, los soberanos del territorio, y el romanticismo les añadió otras características mayores. Las naciones además tenían un alma, un espíritu colectivo que compartían. Era una forma de ser a la cual el individuo tenía que ser fiel si era un artista y era fiel a su manera nacional de expresarse. Podía ser un artista auténtico, pero si era un artista que intentaba imitar la forma de expresarse de la nación de al lado, pues sería un artista falsario, nunca sería auténtico. Por ejemplo, esa es la forma romántica de entender la comunidad con el alma nacional y, por supuesto, de ahí se deriva un añadido, no necesariamente, pero se derivó en la segunda mitad del siglo XIX el racismo, la nación ya como identificada con raza, con características fisiológicas y también psicológicas que son propias de las razas, y la mística de las naciones y el destino de las naciones que le añaden los fascismos en la primera mitad del siglo XX. Todas esas cosas han sido desmontadas desde 1945 en adelante. Por una vez se puede poner una fecha bastante precisa, porque fue claramente los horrores y los desastres de la Segunda Guerra Mundial las que llevaron a ponerse a reflexionar sobre el término nación, y de ahí la enorme evolución y radical evolución que ha habido en la forma de enfocar las naciones y los nacionalismos por parte de las ciencias políticas y sociales, desde el final de la Segunda Guerra Mundial para acá, sobre todo en los años 60, 70 y 80, en que el concepto de nación pues, acabó siendo visto como hoy lo vemos, es decir, como un concepto histórico, construido culturalmente, propio de una época, y que tenemos que contar con él para analizar la forma de ver el mundo de esa época, pero de ninguna manera podemos creer esas cosas que se decían en pleno siglo XIX y por alguien, en fin, tan inteligente como John Stuart Mill, pues que el ser humano siempre ha estado, la humanidad siempre ha estado dividida en naciones. Las naciones han existido, son un fenómeno eterno, permanente dentro de las comunidades. O don José Ortega y Gasset, primera mitad del siglo XX, que decía tranquilamente que para estudiar la vida de las naciones, que tiene una visión biológica de las naciones, nacen, crecen, se desarrollan, llegan a su esplendor, decaen y acaban muriendo, pues que para estudiar eso el mejor ejemplo era Roma, que teníamos su historia completa delante de nosotros. A nadie se le ocurriría hoy poner a Roma como ejemplo de nación. Roma es un ejemplo de imperio, naturalmente, pero no de nación. La nación es un concepto moderno. Y los imperios, por cierto, ha sido la unidad humana que ha precedido a la nación y que ha vivido durante mucho más tiempo que la nación. La nación es muy reciente, como digo, es de hace 2 siglos o 2 siglos y medio, mientras que los imperios, pues por supuesto, se conocen desde hace milenios.
La diferencia entre imperio y nación es que el imperio no solo cubre un espacio mucho más amplio, sino que no tiene unidad cultural necesariamente. El imperio coexiste perfectamente con una pluriculturalidad, con una serie de comunidades étnicas muy distintas que están regidas por un mismo poder político, mientras que la nación se supone que es una comunidad homogénea culturalmente que tiene derecho a su autogobierno, a su autonomía política. No sé mucho más, creo que se podría extender uno aquí, se podría hablar durante horas, pero prefiero lanzar así una serie de ideas iniciales y que tengamos más tiempo luego para un debate y desarrollar los aspectos que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no ha hecho falta papelito de aviso. Te has portado muy bien, entonces, pero luego tenemos que debatir la cosa. Muy bien. Muy bien, bueno, pues ahora el profesor Ballester pues nos va a hablar de una realidad más presente, que es la del nacionalismo, el uso de la historia por parte del nacionalismo. Sí, aunque bueno, una realidad que se retrotrae a tiempos pues todavía más antiguos que los que hemos mencionado. Sí, así. ¿Se me escucha? Bueno. No sé si se me escucha, ¿sí? Sí, ahora sí. Vale. Bien, yo efectivamente vengo a hablar de una cuestión muy distinta de la que ha hablado el profesor Álvaro Junco, aunque no puedo evitar hacer una pequeña acotación, vamos a poner un pequeño comentario, en el cual disiento ligeramente, ¿no? Y pienso en... está situando la idea de la nación soberana en finales del siglo XVIII en adelante. Yo hay un momento en el cual veo que antes, pues más de un siglo antes de ese momento, esa idea de nación soberana, a mi juicio, ya está plenamente afirmada, que es en la Primera Revolución Inglesa. En la Primera Revolución Inglesa tenemos ahí un parlamento que ha derrotado al rey y que afirma que su autoridad emana de la nación. Y en nombre de la nación nombra a un juez que enjuicia al rey en nombre de la nación, y en nombre de la nación el juez es sentenciado a muerte y decapitado, ¿no? Y luego, posteriormente, ese mismo parlamento, el que le conocía como Rump Parliament, ¿no? 1649, ¿no? Pues tiene varias declaraciones en las cuales clarísimamente está afirmando que el Parlamento es legítimo en cuanto que representa a la nación y que todas las leyes que emanan de allí son obligatorias para todos, precisamente en cuanto que son la expresión de la voluntad de la nación, ¿no? Yo, entonces, esa puntualización sí me parece importante porque ahí... Si me permites interrumpirte, acepto plenamente y creo que no habrá debate sobre eso. Bien. Bueno, entonces, y luego pues, el resto pues ya lo dejamos para el turno de preguntas si se presta. Pero vamos, yo había venido a hablar de algo muy distinto. A estas cuestiones de los orígenes y tal me dedican en su momento, pero ahora me dedico a otras cuestiones y bueno, pues lo que me apetecía hablar aquí. Bueno, en primer lugar, tenía entendido que Joaquín iba a sacar antes de este congreso un libro sobre la nación, ¿no? en Alianza, pero resulta que es después, ¿no? que ya será en marzo, en mayo, de forma pues que mi idea inicial, que era pues, coger su libro, digamos, y hacer ahí, pues, en fin, pues enfocar la intervención en torno al libro, pues no sea posible, pero sí lo enfocaré en cierto sentido con algo que sigue teniendo relación con Joaquín Avellán, que es una cuestión en la cual, en su origen, pues situó un poco pues, las clases de Joaquín Avellán. Yo a Joaquín le conocí en el año curso académico 2021, que en esa época había unos cursos de doctorado muy distintos de lo que es ahora, y su curso era Alemania, de nación dividida a clave de Europa. Y bueno, éramos 3 o 4 personas allí, ¿no? en el seminario del departamento, hablando, viendo textos, ¿no? Y bueno, dentro de ese curso pues se abordó mucho la relación entre nacionalismo, entre nación
y relato histórico en Alemania, ¿no? Un tema que evidentemente, pues en el caso alemán, pues es evidente las razones, digamos, por las cuales, digamos, esa relación pues, puede ser problemática, ¿no? Y en torno a esa cuestión, pues se habló de la famosa disputa de los historiadores, ¿no? El Historic Streit, en la cual, pues, precisamente, es una disputa que tiene muchas aristas, ¿no? Muchos distintos elementos, algunos muy claramente acotados a lo que era la realidad alemana, pero otros más generalizables, ¿no? Y yo creo pues, que precisamente pues, el debate que hubo en torno al relato histórico nacional y la política, ¿no? Que Habermas de alguna forma expresó en un término, un concepto, ¿no? Que sería el uso público de la historia, ¿no? Pues es una cuestión que rebasa lo que es estrictamente las circunstancias alemanas y que se aplica pues, a muchos otros casos, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, conocí esta disputa entonces, ¿no? Gracias a esos cursos, y desde entonces pues la relación entre relato histórico, discurso histórico y política, o relato histórico y identidad nacional, nacionalismo, me ha ocupado mucho tiempo, ¿no? He dedicado muchas de mis investigaciones a esa relación. Y pues, una de mis últimas investigaciones, y que es de la que pensaba hablar aquí, pues versa en relación a eso, aplicado al caso español. En este caso, pues en relación con Vox, ¿no? Mi idea, aunque bueno, muchas de las cosas que se dicen de Vox son aplicables a buena parte de la derecha radical europea, pero bueno, yo me he centrado en el caso de Vox, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues me llamó mucho la atención cómo Vox le da una enorme importancia en su discurso al relato histórico. Destaca el relato histórico, o sea, la apelación a la historia, a gestas y a personajes generalmente heroicos y gloriosos de la historia, pues es muy llamativa en Vox, es muy acusada, mucho más que en cualquier otro partido político español y yo diría también más que en los otros partidos de derecha radical europeos. Quizás se me ocurría otra formación que se podría poner, digamos, a un mismo nivel sería Éric Zemmour, ¿no? y su Reconquête, ¿no? que utiliza el discurso histórico de una forma muy intensa, pero por otro lado yo diría que Vox es de los que quizás el partido de derecha radical europeo que más lo hace, ¿no? A partir, digamos, de las aproximaciones que he ido haciendo a los distintos partidos, ¿no? Y bueno, pues esta apelación a la historia por parte de Vox no es una cuestión secundaria, no es una cuestión únicamente retórica o arqueológica, sino que Vox está apelando permanentemente a la historia como un instrumento para sustentar valores, actitudes y planteamientos ideológicos en el presente, ¿no? O sea, todos a su objetivo, o sea, lo que tiene detrás en su discurso histórico siempre es el presente, digamos, con conflictos, debates, controversias, digamos, aplicados al presente, ¿no? Y bueno, pues para no extenderme demasiado, pues voy únicamente a enumerar las maneras en las que considero que Vox se vale del discurso histórico, ¿no? para sus planteamientos ideológicos, para sus estrategias, y como digo, pues bueno, esto pues tiene mucho desarrollo que si acaso pues se podrá hacer en el turno de preguntas. En primer lugar, lo que quería señalar es que Vox apenas hace referencia a la historia contemporánea como depósito de valores, como depósito de ejemplos positivos, digamos, para adornar su discurso histórico, ¿no? Básicamente, lo que es la tradición liberal está totalmente ausente o prácticamente totalmente ausente en el discurso histórico de Vox. Hace alguna referencia a la guerra de independencia y cuando hace referencia a este episodio siempre es para describirlo como una lucha heroica contra un invasor extranjero,
las alusiones a la Constitución de Cádiz, a los inicios del constitucionalismo español, también son absolutamente inexistentes o prácticamente. Y cuando hace referencia a pues, un episodio que sí está en su discurso, que es pues, lo referente a la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, no lo hace como un, digamos, como un depósito de ejemplos, sino lo hace de una forma reactiva, ¿no? Siempre pues, para realzar, digamos, pues el papel negativo realizado por las izquierdas, ¿no? Desempeñado por las izquierdas en ese periodo, para no exaltar, pero sí justificar, ¿no? La actitud de, bueno, pues, de las derechas, bueno, en general, o sea, pues el alzamiento y políticas posteriores, ¿no? Digamos, vinculadas, digamos, a ese espectro político. Y por supuesto, pues, bueno, pues críticas a todos los intentos, digamos, de revisar, digamos, los símbolos del franquismo que pudiese haber en España en la actualidad, ¿no? Aparte de eso, como digo, sus menciones a la edad contemporánea son escasísimas y, en contraste, son muy intensas en relación a la Edad Media y a la Edad Moderna. Y, en concreto, a unos episodios y personajes muy concretos, ¿no? Que sería la Reconquista, en primer lugar, y luego, pues, la España imperial, sobre todo siglo XVI y XVII, en parte todo el mundo de este mundo de los tercios, ¿no? Digamos, una idea, una visión idealizada de los tercios, pero sobre todo pues la conquista y colonización de América, ¿no? Esos son, digamos, los elementos que están absolutamente presentes con una enorme intensidad en el discurso de Vox, ¿no? Y bueno, y cómo se utiliza Vox ese discurso para, como digo, pues vincularlo a polémicas, digamos, o a cuestiones del presente, pues bueno, a mí se me ocurren, como digo, como antes anunciaba, 4 aspectos fundamentales en los cuales, como digo, pues este discurso histórico de la España arcaica de Vox, pues funciona como un instrumento político, ¿no? En primer lugar, es un discurso que le permite expresar ideas o planteamientos nativistas, ¿no? El nativismo es la idea de que hay que preservar la homogeneidad etnocultural del Estado y de su nación correspondiente. Y bueno, pues es una buena idea que está unida a que precisamente esa homogeneidad pues, está amenazada. Los discursos directos en este sentido pues pueden ser quizás demasiado agresivos, entiendo yo, pueden llevar a pues, denuncias de xenofobia o de racismo, y sin embargo, pues con el ropaje en este caso, sobre todo de la Reconquista, de alguna forma se expresan las mismas ideas, pero de una forma, digamos, que pasa digamos, con menor reacción social y de una forma, digamos, más sutil, ¿no? Y en ese sentido, pues Vox está permanentemente haciendo referencias a la Reconquista como algo que tiene, y por supuesto, la lucha contra los musulmanes entonces, como algo que tiene un parangón en el presente, ¿no? Vox creo que ya es sabido, ¿no? Que empieza todas sus campañas electorales en Covadonga, obviamente, hay un simbolismo clarísimo, ¿no? Y sistemáticamente se están haciendo paralelismos entre la Reconquista y el presente, afirmando pues, que en ese momento pues, se expulsó a los musulmanes, los musulmanes no son parte de la nación española, España se define contra el Islam, se define contra los musulmanes, e incluso pues, encontramos pues, discursos como el de Ortega Smith diciendo que la Reconquista no ha terminado, sino que conquista sino que se pervive en nuestros días, ¿no? Bien, el segundo elemento que querría señalar es bueno, pues de toda esta apelación siempre a gestas guerreras, a héroes guerreros, Don Pelayo, Covadonga, las Navas de Tolosa, Lepanto, los Reyes Católicos en su fase conquistadora. Todos estos permiten elaborar un discurso político
basado, digamos, en la lucha política, en la lucha contra adversarios expresados desde la más absoluta dicotomía y desde un planteamiento absolutamente maniqueo de buenos y malos, ¿no? De forma que, pues cuando se empiezan las campañas electorales en Covadonga, no se está haciendo únicamente referencia a los musulmanes, sino que se está haciendo referencia, pues también a todas las demás formaciones, nacionalismos subestatales, izquierdas, en fin, la constelación feminista, LGTBI, todo esto, que también quedan, digamos, colocados como los enemigos a los que hay que derrotar, ¿no? Y eso pues le da a la acción de Vox pues una aura, ¿no? de heroica, guerrera, ¿no? y como digo, de lucha maniquea, ¿no? contra unos enemigos, ¿no? En ocasiones se utiliza directamente el presente y el pasado indistintamente, ¿no? O sea, la preocupación por el rigor histórico está totalmente ausente y ahí pues encontramos pues, en fin, pues, campañas como la de Santiago Abascal en su momento, ¿no? Cuando hacían campaña por la primera elección en Andalucía, en la cual pues, Vox despegó, ¿no? en la cual pues, Santiago Abascal aparecía como una especie como una caballería moderna por las llanuras de Andalucía, ¿no? Bajo el lema de la reconquista empieza en Andalucía, ¿no? O sea, claramente, digamos, hay una utilización de esto para el presente y en un sentido, digamos, maniqueo y bélico, o sea, digamos, de percepción de la pugna política como una lucha de amigo-enemigo, ¿no? Bien. En tercer lugar, pues es muy recurrente en las derechas radicales de todas partes, en Europa, en la actualidad, un discurso que se conoce como nacionalismo palingenésico. Suena un tanto, digamos, a palabra, pero lo que quiere decir esto, pues que en muchos discursos históricos hay la idea de que existió una edad dorada, una edad de brillantez, se entró en un momento de declive, de decaimiento, y el partido propio está precisamente embarcado en la misión de volver a revitalizar esa nación decaída, con lo cual pues, se le da, digamos, a la acción política y al apoyo a ese partido, pues del mismo modo, pues un aura de misión, de misión salvadora, y de, como digo, pues de movilización, o sea, digamos, es algo que es realmente un incentivo para la movilización, digamos, por una causa, digamos, absolutamente con una carga emocional pues intensísima, ¿no? Y luego, por último, ¿no? Quizá lo más importante, y creo que es lo que a mi juicio pues, da más que hablar, ¿no? Es que Vox utiliza su discurso histórico en el ámbito, en el contexto de lo que se ha venido a llamar las guerras culturales, ¿no? Claramente, pues hay toda una serie de conflictos, controversias en las sociedades modernas, en torno a cuáles tienen que ser los elementos rectores de la sociedad actual y dentro de ese conflicto, pues un conflicto fundamental, en el caso de Vox, es la lucha por la definición de la historia. Porque pues, hay la historia de que desde otros lugares pues, hay una definición de la historia que es tremendamente negativa hacia la nación española. Hay un concepto que es la hegemonía cultural de la izquierda, ¿no? Eso es un concepto pues, muy recurrente en Vox, por el cual pues, se está imponiendo una visión tremendamente negativa de la historia de España, de la historia nacional de España, con intereses, con fines interesados y que de alguna forma pues, una revitalización de lo que es la antigua leyenda negra, y Vox se presenta pues, como un ariete, un bastión de lucha contra este discurso que entienden que es nacionalmente disolvente y que, digamos, cosa que quita a los españoles pues, de un legítimo motivo de orgullo, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, pues el punto fundamental, el episodio que es el centro, digamos, de estas guerras culturales, te diría yo,
es la conquista y colonización de América, ¿no? Ahí, pues, hay la idea de que hay todo un discurso relacionado con estos hechos que degrada la imagen de la nación española, ¿no? Que está, como digo, por un lado influido por la leyenda negra, también por los nacionalismos subestatales, y que hay que neutralizar, y hay que crear, digamos, un discurso alternativo, ¿no? Al respecto, pues, por ejemplo, pues, Santiago Abascal, en relación a las ideas de si hay que pedir perdón por lo que se hace en América, pues tiene un comentario que me parece, pues, muy revelador, ¿no? Dice: me repugna la soberbia de quienes piden perdón por aquello que han hecho otros, sobre todo cuando son hazañas admirables, ¿no? Y aquí creo que, en fin, pues esta frase tiene como dos partes, ¿no? La primera parte, se puede ser defendible que se arguya que el contexto y el momento histórico pues eran muy distintos como para tener que pedir perdón, pero el discurso de Vox añade el hecho de que no se acepta ningún tipo de comentario crítico, de visión crítica, cuando toda la visión sobre la conquista de la colonización es una visión absolutamente positiva, absolutamente sin dobleces, con comentarios verdaderamente anacrónicos, ¿no? Cuando se dice pues, que se fue allí y se evitó un genocidio de los indios, por otros indios, es de suponer, y se instauró el imperio universal de los derechos humanos, ¿no? En fin, comentarios verdaderamente anacrónicos, ¿no? En este sentido, pues en estas guerras culturales, el discurso al que se apela, yo diría que pues, no es un discurso nuevo, sino que es básicamente el discurso que asistió pues, en el franquismo y en la tradición historiográfica conservadora decimonónica, pues también encontramos muchos de los elementos de este discurso. Pero, curiosamente, Vox nunca habla de que está restableciendo el discurso del franquismo, ¿no? Sino se hace siempre una apelación genérica a las cosas como eran antes, ¿no? A las verdades de antaño, ¿no? A los valores de nuestros mayores, ¿no? Con lo cual no está únicamente apelando a los nostálgicos del franquismo, ¿no? Sino en general pues a toda la gente que de alguna forma todo el cambio cultural, las grandes transformaciones que se dan, digamos, en el discurso en muchos sentidos, pues de alguna forma pues les generan rechazo o zozobra o inseguridad, ¿no? Y esto es de alguna forma pues una idea de refugio, ¿no? en la cual pues se reivindica el pasado, las cosas como siempre fueron, ¿no? Una cosa que es una expresión también como muy de Santiago Abascal. Bueno, ya me he quedado sin, creo que he usado el tiempo, incluso quizás un poquito más, no lo sé. Pero bueno, sencillamente para resumir, pues entiendo que el objetivo, digamos, de esta investigación pues, era mostrar cómo Vox ha hecho de la apelación a la historia un instrumento central de su discurso y de sus estrategias políticas, como digo, en mucha mayor medida que los demás partidos, tanto españoles como de la derecha radical europea, y esa revitalización, ese discurso al que apela, pues es, aunque no sea explícitamente, de hecho, una revitalización de lo que era el antiguo discurso que estuvo vigente de forma hegemónica en el franquismo y también vigente pues, de una forma claramente dominante pues, en lo que sería, digamos, la historiografía decimonónica tradicional y conservadora. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra para el debate, yo quería hacer algún comentario, no sé si llegan a ser preguntas. En cuanto a la construcción de la idea de nación en el siglo XIX, y ya que Pepe ha mencionado a John Stuart Mill, pues quería señalar, entre otras muchas cosas que se podrían señalar, porque efectivamente esto da para muchísimo, quería señalar que se hace un uso también por parte del colonialismo, en el sentido de que hay una frase así muy contundente de Stuart Mill que dice: los bárbaros no tienen derecho como nación, no tienen derechos como nación. Entonces, nación se asocia a civilización. ¿Y por qué se asocia nación a civilización? Desde esta perspectiva que tienen, porque bueno, estos autores son son liberales a la izquierda, son tolerantes, son
no se les puede poner muchos reparos, bueno, están dentro de un momento histórico y de un contexto ideológico determinado. Pero entonces Stuart Mill dice esto porque piensa que es un elemento civilizatorio superar lo que es el ámbito de la tribu o lo que es el ámbito de los más cercanos, de los grupos más cercanos, y entonces construir con otros que no son directamente familiares o de relaciones tribales, construir con otros con los que se comparte una cultura, construir una identidad o una entidad que es la nación que implica digamos, solidaridad o sacrificios por ese conjunto, no búsqueda solamente de un interés o bien individual o bien grupal de un grupo muy pequeño con el que nos ligan lazos de sangre o lazos de fidelidad, digamos, clientelar y este tipo de cosas, sino que hacernos solidarios con un grupo mayor con el que se comparte una serie de rasgos culturales. Y en este sentido el nacionalismo tiene un elemento que es a la vez bueno, negativo en el sentido de que se hace un uso colonial, que se transmite además después a los colonizados, que van a impulsar también y se van a reivindicar también como naciones, cuando en realidad sus rasgos, su discurso nacional pues es el heredado de la India, por ejemplo, de los propios ingleses, y sin embargo transmiten una idea que hace que los indios se sientan una nación y empiecen a combatir por su independencia, etcétera, ¿no? Entonces tiene también ese elemento, digamos, civilizador en el sentido de la solidaridad o de la construcción de algo más allá de lo que son los propios grupos muy, muy cercanos, ¿no? Entonces me parece que hay algún interés en esta visión del nacionalismo, quizá una de las pocas que puede tener alguna connotación positiva, ¿no? Porque el nacionalismo, pues en fin, yo soy una acérrima enemiga de todo tipo de nacionalismos. Yo me considero más cosmopolita, internacionalista. Pero bueno, eso es otra cuestión. En cuanto a lo que ha dicho Mateo, claro, a mí no me ha sorprendido nada de lo que dice, porque el discurso de Vox es el discurso efectivamente del franquismo, pero tal cual, o sea, es el que yo aprendí en la escuela y es el que se mantuvo hasta que la historiografía renovada de finales del franquismo y ya después de la transición, pues lo desmontó y organizó pues otro relato pues mucho más crítico, etcétera, ¿no? De manera que me parece normal que tengan ese relato de la historia y que hagan uso de él, porque de la historia siempre se hace uso para unas cosas o para otras, y unos y otros, ¿no? Pero entonces a mí lo que me preocupa, digamos, lo que yo sí querría preguntar es si hay alguna posibilidad de construir un discurso histórico común, porque el discurso histórico, o sea, el compartir un pasado y compartirlo desde una perspectiva, vamos a decir, positiva, es uno de los elementos fundamentales para el buen funcionamiento de una comunidad social y política. Tiene que tener otros rasgos comunes, pero entre uno de ellos es ese compartir, el pasado, ¿no? Ese pertenecer a la misma trayectoria histórica, es reflejarse en esa trayectoria histórica. Y ahora mismo pues me parece que es muy difícil porque aquí hay como dos o más discursos enfrentados, ¿no? Que es este discurso rosa, vamos a decir, que es el viejo discurso franquista, de que hay que estar muy orgullosos porque todo fueron grandes hazañas, y volvemos a sacar a don Pelayo y a los tercios de Flandes y a toda esta que se ha utilizado tantas y tantas y tantas veces. Y por otra parte pues hay un discurso crítico, un discurso que desmonta todo esto, y como lo desmonta, pues tiene que ser especialmente crítico, señalando todos los aspectos negativos. Entonces, ¿qué hacemos con el discurso histórico? ¿De qué forma podemos, que además se ha complicado pues con la multiculturalidad, etcétera, que nos ocupa? Entonces, ¿qué hacemos para...? Lo damos por perdido y cada cual tiene y es un elemento más de enfrentamiento como otros. ¿O hay alguna posibilidad de construcción de un relato histórico común, en el que todo el mundo se sienta más o menos reconocido y que se utilice no para el uso político, que eso
y bueno, eso es inevitable, pero es otra cuestión, sino simplemente para la contribución a la creación, a la construcción o al mantenimiento de lo que son los lazos comunitarios. Nada más. Si queréis decir algo al respecto. O pasamos, o luego. A mí me gustaría contestar un poquito a tu pregunta. Hay que hacer referencia a la historia y hay que anclarse en la historia. Pero, primero, la historia es cambio. La ley de la historia es el cambio, no es la permanencia. Y segundo y tercero. Segundo, la historia no se puede simplificar en términos maniqueos. Hubo unos buenos y unos malos en aquella lucha, yo qué sé, del siglo XVI entre protestantes y católicos, por ejemplo. Tercero, no podemos retroproyectarnos y decir nosotros somos los herederos de aquellos buenos. Y tú, que eres el heredero de aquellos malos, me tienes que pedir perdón. Mire, primero, no está tan claro que fueran unos buenos y otros malos. Y segundo, no está en absoluto claro que yo sea el heredero de los buenos y usted el de los malos. Ninguna de las dos cosas. Y el pasado es el pasado. Que no quiere decir que no tengamos nada del pasado. Claro que hay elementos de continuidad, pero hay otros muchos elementos de cambio. Yo, desde luego, no descubrí América, ni ninguno de los presentes en esta sala, aunque a alguno le duela reconocerlo, porque le gustaría a lo mejor retroproyectarse y sentirse muy orgulloso de cómo descubrimos América y tal. Pues mire, usted no, te perdone. Entonces, el pasado, ni podemos retroproyectarnos sobre él y considerarnos herederos de unos determinados sujetos del pasado, ni debemos simplificar el pasado y decir aquellos sujetos fueron los buenos y otros fueron los malos, porque la realidad es, en general, pues mucho más compleja. Bien, por mi parte, bueno, si es normal que utilicen el discurso del franquismo, es lo que hacen, y hombre, no es sorprendente, quiero decir, o sea, que dentro de lo posible, pero yo creo que llega a extremos que verdaderamente son chocantes, ¿no? O sea, vamos a ver, están expresando un relato que está total y absolutamente desprestigiado académicamente, o sea, no hay prácticamente ningún académico que sustente las ideas que ellos sustentan. Hablan de la batalla de Covadonga como si fuese algo que lo hubiesen vivido en tiempo real, cuando es algo de lo que apenas se sabe nada. Ni siquiera se existió. Sí existió, hablan de don Pelayo, y yo animo a quien, en fin, pues le interese este tema, y también para que sea consciente de lo importante que es para Vox, que vea el vídeo del último acto de Vox, la reunión anual que hacen, que se llama Viva 22, y su título, La historia que hicimos juntos, ¿no? Entonces, claramente, el discurso está total y absolutamente centrado en la defensa de un discurso histórico específico. Y, bueno, pues ahí en un momento dado, Abascal dice que no nos quiten nuestra historia, la historia de nuestros abuelos, de nuestros mayores, y luego se pasa a una especie de escenificación en la cual hay un abuelito que le da a su nieto un libro de historia de España, un libro clarísimamente de antes del último periodo democrático, que se llama Historia de España, y que empieza todo, el capítulo 1, todo empezó en Covadonga. O sea, y luego a partir de allí, pues los disparates históricos que cualquier historiador reconocería como disparates, o sea, se suceden uno tras de otro, ¿no? Yo creo que está dentro de lo previsible que tiene este discurso, pero verdaderamente es muy extremo, muy extremo el uso y sobre todo el desprecio tan total y absoluto que tienen hacia la veracidad histórica, ¿no? Eso por un lado. Y luego, respecto a tu pregunta de si es posible un relato histórico compartido, yo creo que no. Yo creo que no, porque o sea, cada relato histórico sustenta unas ideas en el presente. Pues es el instrumento para sustentar unos valores, unos principios, unas reclamaciones nacionales, de forma que nos pongamos de acuerdo en el relato histórico me parece que es tan posible como que nos pongamos de acuerdo
en los valores que tenemos en la actualidad, ¿no? O sea, no veo gran diferencia en un sentido o en otro. Bien. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Habría que preguntarse entonces si es posible una nación. O tampoco. No, a lo mejor es posible una convivencia pacífica entre una comunidad que no comparte un relato unánime sobre su pasado. Bueno, pues, simplemente tengo que acostumbrarme a que yo convivo contigo, que tú ves el pasado de una manera, yo lo veo de otro, y sin embargo tenemos que convivir y respetar unas normas. Y ambos se identifican con la nación. Claro. Bueno, pues luego seguimos. No, a ver, yo quería dar la palabra a Joaquín Avellán, que nos contara sobre su libro que va a aparecer, y luego Carmen, ¿no? ¿Te parece? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias públicamente por vuestra buena disposición hacia la realización de estas jornadas. La personalidad de Álvarez Junco para mí ha sido desde siempre admirable porque ha iniciado muchos caminos. Hemos tenido, yo un poco más joven, los mismos maestros por lo que respecta a la historia del pensamiento, la historia de las ideas, y también pues, en ese sentido me siento también partícipe de la renovación que hemos ido haciendo, ¿verdad?, en la antigua historia del pensamiento de las ideas que hacían don Luis y don José Antonio Maraval, ¿verdad? En ese sentido, pues estoy muy, muy cerca. De estos temas no hemos hablado tanto, pero sí, sin embargo, sobre las investigaciones sobre nacionalismo, más en la actualidad con Mateo, no en vano, pues es compañero, vamos, vecino de despacho en el pasillo durante estos últimos años. Pero yo sí quería decir que tiene que ver un poco con lo que las mismas preguntas de María Luisa, que te agradezco también que hayas aceptado estar de moderadora, que quizá para este estudio en España de la nación y del nacionalismo sería útil y conveniente tener muy presentes cómo se han enfrentado o se han hecho en otros países europeos. En concreto, habéis mencionado este libro que me dijeron en Alianza que saldría en mayo, me imagino que para la Feria del Libro. Yo hago ahí, Francia, Inglaterra y Alemania. El capítulo de España se queda para otro momento, porque ya me urgían. Y después he añadido un capítulo que es sobre la idea de nación en algunos investigadores del siglo XX, que a veces han sido historiadores, los que han hablado más del concepto de nación, luego han sido sociólogos o han sido otro tipo, o antropólogos, ¿verdad? Y eso es lo que hago en ese capítulo. Quiero decir con esto que lo que a mí me ha preocupado en el libro, y creo que era mi objetivo principal, es suministrar aún muy limitado, porque solo el concepto de nación o de otras palabras que pudieran ser intercambiables en algún momento con ella o no, una base para la comparación, porque muchas de las cosas que ha pasado en ese relato histórico viejo, antiguo, que algunos partidos como el que tú estás estudiando han retomado o reforzado, para que se viera en esa comparación cómo, con la misma palabra o palabras parecidas o discursos parecidos, se ha ido planteando este tema, que en definitiva va ligado a un tema de la identidad actual. Me dice Pepe, y con razón, que con independencia de la historia del relato que haya, eso no impide para que en un Estado de Derecho, con una sociedad democrática, con unos principios de convivencia, en donde muchos elementos que se han destacado de la historia ya no son prioritarios, aunque estén ahí, sea de la raza que sea uno, o sea del sexo que sea, o sea de la religión que tenga, ¿verdad? En un Estado democrático, una sociedad democrática, hay unos valores comunes establecidos que sitúan la identidad de la comunidad por encima, ¿verdad?, de esos factores y de esas esferas de la vida que por otro lado son tan importantes, ¿no? Entonces, yo creo que esa comparación podría ser también útil, también para comprender cómo han sido algunas cosas
en otros sitios. Me refiero, por ejemplo, al caso cuando yo toco el tema de Alemania, que ya había tocado en ese libro que has mencionado. Veo, por ejemplo, que los propios términos que están digamos, en el campo semántico de nación o pueblo o patria, etcétera, etcétera, yo lo muestro, por ejemplo, como en Alemania a final del siglo XIX eran conscientes los que escribían sobre esto, o las enciclopedias que tenían amplia difusión entre las clases instruidas, la diferencia entre Volk, pueblo, y nación. Diferencia no solo entre ellos, sino cómo esos mismos términos en Inglaterra y en Francia significaban lo opuesto. Es decir, que lo que los alemanes estaban llamando, y eso son conscientes los propios editores de la enciclopedia, estaban llamando Volk, que traducimos por pueblo, es lo que en los otros idiomas estaban utilizando de manera distinta. O cuando los alemanes hablaban de nación, es lo que los otros entendían más bien como pueblo. Es decir, que si para occidentales la nación era previamente lo que el profesor Álvaro Junco ha destacado al principio, la nación de ciudadanos, digamos, la nación política, ¿verdad? Eso estaba en alemán con Volk. Mientras que lo que los alemanes llamaban nación, que es una palabra extranjera, digamos, para ellos, es lo que realmente es lo cultural, biológico, tradicional y demás. Y esto es importante porque entonces cuando se conoce, en concreto en el caso alemán, o se habla de Alemania, de cuando sale pueblo y demás, pueblo, por ejemplo, puede caber la posibilidad de interpretarlo en esos términos raciales, racistas, que sí ha tenido en un momento determinado, como por ejemplo en el siglo XX en el nacionalsocialismo, ¿no? Quiero decir que entonces es importante, y a eso sí le doy importancia en el librito, no es que esté haciendo ahora publicidad antes de que salga, pero es un poco para mostrar lo que yo he hecho o quería hacer. Es importante ese trabajo con los propios términos, porque efectivamente los mismos términos pueden tener contenidos semánticos distintos, ¿verdad? O que realidades que son parecidas, pues les llamen además con otras palabras y demás. Aceptando, claro, que modernamente nación es la nación de ciudadanos soberanos que son los que establecen el orden político. Bueno, y eso quiere decir que la comparación quizá sí sería interesante, porque yo creo, Pepe, no sé si estarás de acuerdo, en que los españoles, nosotros, nuestras propias generaciones, hemos tenido poca tendencia a comparar, mientras que otros de fuera sí han estudiado y han comparado y se han hecho especialistas de la historia o de la sociedad española. Sin embargo, nosotros a veces nos hemos encerrado demasiado en nosotros mismos y no es habitual comparar, bueno, es Francia, Italia, España o Inglaterra o tal. Y entonces yo creo que eso también nos daría una perspectiva, ya no solo para ver los fenómenos tal como han sido, distintos, parecidos o así, sino para comprender también el propio vocabulario que han utilizado, porque luego al traducirlo nosotros podemos equivocarnos porque quizá estaban denominando realidades que no se corresponden con las nuestras o que correspondían con unos momentos históricos distintos, nada más. Muchísimas gracias de nuevo porque, como siempre, me ha interesado mucho estos temas que habéis expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Carmen. Sí, bueno, si hay alguna otra intervención, vale, Olmo, bueno, compañero, vale, dejo estas tres. Queríamos terminar a 1:30, pero bueno, supongo que menos 20, menos cuarto irá bien. Bueno, muchas gracias. Parte de lo que iba a decir lo ha dicho Joaquín, muchísimo mejor que yo. Y simplemente quería decir algo a propósito de lo que ha planteado María Luisa y lo que habéis planteado en la mesa. Yo creo que hay una responsabilidad clara por parte de los historiadores, entendido historiador en un sentido muy amplio, sociólogos, etcétera, y conecto con lo que ha dicho en la intervención anterior Fernando Vallespín. Es decir, uno de los gravísimos problemas que yo veo es que estamos encerrados sobre el círculo, publicamos para nosotros, no repito lo que se ha dicho esta mañana, hay que salir un poco a la calle, y me explico.
tanto en el debate de los historiadores alemanes como en el debate que se produce en Israel en los años 80, 90 sobre la historia, es un debate que trasciende al público, que se debate públicamente, pero que se debate seriamente, quiero decir, con un nivel, no a voces tipo espectáculo al que nos tienen acostumbrados últimamente los medios de comunicación. Entonces yo creo que hay una responsabilidad académica en hacer esa historia. Y, esto por un lado. Y por otro, cara a lo que planteaba María Luisa, si yo he entendido bien, conseguir una historia así implica hacer una historia entrecruzada. Y cuando digo una historia entrecruzada, estoy hablando de que los mismos que hacen esa historia tienen que ver el otro. Es decir, salir incluso de la historia nacional y ver cómo esa historia, cómo lo que se ha hecho ha tenido repercusiones, y esas repercusiones, por mal que nos pese, tienen repercusiones en el presente. Es decir, el pasado no es pasado. El pasado, hay una parte de pasado que es pasado, pero el pasado es presente y es futuro. El tiempo no es lineal. Y yo creo que hay una cuestión de justicia que trasciende completamente esto. Pero si no se hace una historia entrecruzada, dando la voz a los oprimidos, aunque esa palabra a lo mejor suena excesivamente grandiosa, no conseguiremos una historia común. Es mi opinión, pero es una opinión. Muchas gracias. Perdón por haberme enrollado. Pues mi pregunta iba acotada a la intervención del profesor Ballester, porque hay una cosa de la intervención que me pareció muy curiosa y es pues la ausencia del siglo XX, ¿no? En la búsqueda de Vox por un pasado útil. No solo por, digamos, la comparación con el resto de la derecha radical o extrema derecha europea, sobre todo en Europa del Este, ¿verdad? Donde el siglo XX sí que es pues una fuente prominente, ¿no? De la lucha política y del capital político de estos partidos. Sino también porque, digamos, Vox se intentaba presentar como la derecha sin complejos, ¿no? La derecha que no se avergonzaba de ser derecha. Y, sin embargo, no sé, de la intervención daba la sensación se podía intuir que, digamos, el siglo XX, la historia del franquismo, pero también, digamos, de la propia derecha española durante los años 30, es un pasado que no se percibe como políticamente útil por parte de Vox, ¿no? O un pasado que es de alguna forma difícil o que se atraganta, ¿no? Entonces no sé si eso es así, claro. Ahora. No sé si eso también se puede deber a que se percibe esa parte del pasado español como hegemonizado por la izquierda, ¿no? Como algo de lo que no se puede sacar réditos políticos porque está ya demasiado, digamos, tocado. Lo primero de todo, muchas gracias por las dos exposiciones. Y quería hacerle una pregunta a cada uno de los ponentes, si fuera posible. La primera, cuando ha dicho el profesor Álvarez Junco que es negativo hacer reproyecciones o retroproyectarnos para sacar atributos positivos de las personas, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ninguno de nosotros estuvo con Hernán Cortés conquistando México, ni estuvo con Jaume I liberando el supuesto reino de Valencia. Pero, ¿cómo cree que sería posible para una sociedad una reflexión crítica de sí misma de procesos históricos que fueran eventos críticos como en la contemporaneidad pudieron ser diferentes genocidios o aspectos de barbarie moderna? En ese famoso debate de los historiadores alemanes se preguntaban por ello, de cómo podemos mirar al pasado reciente de Alemania y cómo debemos hacernos. Y sobre Vox y el relato histórico de la nación que está continuamente, parece, en el espacio público, ¿no cree que en realidad es una eliminación de la posible discusión de la misma historia de España en el espacio público, más aún con lo que yo veo una visión historiográfica en la que no son los procesos histórico-políticos los que dan lugar a acontecimientos y hechos, sino que es una visión estática, casi metafísica de España, teleológica en el tiempo, en la que una sustancia nacional se va enfrentando a continuos enemigos y que precisamente a partir de esa premisa eliminaría cualquier atisbo de debate político en un espacio público. Gracias.
Pues adelante. Si quieres. Bueno, contesto a esta última pregunta que la tengo más fresca. ¿Cómo sería posible una visión crítica del pasado sin retroproyectarnos? Pues así, visión crítica del pasado sin retroproyectarnos. Es decir, unos señores, no nosotros, sino unos señores que venían de la península ibérica, llegaron a América a finales del siglo XV, comienzo del XVI, conquistaron la tierra con métodos bastante violentos, por cierto, encima expandieron unas enfermedades que ellos no sabían, etc. Se produjo una catástrofe demográfica, hubo bastantes brutalidades, etc. Tal. Y yo, desde luego, ahora y en este momento estoy totalmente en contra de un acontecimiento así. Y no se debe hacer ese tipo de cosas. Yo lo condeno desde un punto de vista moral, yo lo condeno desde un punto de vista político, pero yo no tengo nada que ver. Yo me meto a continuación debajo de la mesa. O sea, yo no hice aquello. Ni soy víctima ni soy verdugo. Ninguna de las dos cosas. ¿Hubo unas víctimas y hubo unos verdugos? Claro que sí. En algunos casos lo de las víctimas y los verdugos no está tan claro. Hubo mucha víctima. Maki, cogido por Franco en 1940-41 y que lo cogía ahí sin juicio de garantía de ninguna clase, le pegaban 2 tiros la Guardia Civil y tal, pues era una víctima. Ahora, a lo mejor él había llevado una checa durante la Guerra Civil y había matado a 40 o 50 personas después de torturarla. A lo mejor no era una víctima pura, también tenía un poquito de verdugo. Lo de las víctimas y los verdugos no está tan claro. Pero lo que está mucho menos claro es que yo descienda de las víctimas y usted de los verdugos. ¿No? Entonces, veamos el pasado en términos complejos, pronunciémonos en los casos claros entre nazis y judíos de los campos de exterminio. Me parece que está bastante claro el papel de víctima y el papel de verdugo, y yo me puedo pronunciar de una manera tajante diciendo los nazis fueron unos asesinos y los judíos en aquel caso unas víctimas bastante puras, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo me proyecte sobre uno ni sobre otro. Lo condeno como historiador y como persona con principios morales y políticos, pero no como heredero de nadie. ¿Qué otra cosa era? Perdón, había otra pregunta habido antes. Sobre cómo podemos entonces vivir en el pasado, interpretar el pasado y condenar moralmente las situaciones que nos parezcan condenables sin retroproyectarnos. Pues ya le digo, haciéndolo sencillamente. Yo describo lo que ocurrió entre judíos y nazis y les explico a mi clase o a los lectores de mi libro que aquello fue una barbaridad en la cual no me cabe ninguna duda sobre quién deben caer las condenas morales. Pero eso no quiere decir que yo herede a ninguna de las dos partes. Yo sencillamente lo estoy viendo como espectador desde fuera, porque yo no vivía en aquella época y sencillamente lo condeno como una deducción moral y política que hago y que les ofrezco a ustedes, mis alumnos, suponiendo que ustedes fueran mis alumnos. Pero nada más. Bien. Aparte, perdón, una cosita, me permites una cosa más. Porque claro, el problema está en anclarse, el pasado, el peligro del pasado es anclarse en una posición. Nosotros, los judíos, que frente a los nazis, pues ya se sabe, fuimos las víctimas, pues somos las víctimas. Vamos a contar lo de los nazis una y otra vez en clase para que quede muy claro que nosotros somos las víctimas. Y a continuación lo que hagamos con los palestinos, hombre, nosotros como víctimas es que tenemos derecho a... Entonces resulta que a lo mejor no te estás portando como víctima, sino como verdugo en algunas ocasiones, porque te has poseído de tal manera de tu papel de víctima que eso te permite tener una superioridad moral sobre los demás y actuar algunas veces como verdugos, ¿no? Y el peso de la historia, pues a veces habría que olvidarse un poquito de ella, ¿no? Decía Churchill, con esa ironía que le caracterizaba, decía que en el mundo balcánico había demasiada historia. Pues sí, a lo mejor hay demasiada historia.
lo mejor el mundo balcánico, si queremos entenderlo, pues habría que entenderlo en términos actuales y dejar de hacer tanta referencia a la historia. Que en el siglo XIII ustedes, los serbios, nos aplastaron a nosotros, los croatas. Pues mire, el siglo XIII está muy lejos, ¿verdad? Y los problemas que tenemos ahora son los que tenemos ahora. A lo mejor habría que prescindir un poquito de historia. Perdón. Gracias. Mateo. Sí, sí. Entonces, hay otro que es Nai Paul, un escritor indio, que dice lo mismo de la India, ¿no? La India tiene demasiada historia, ¿no? O sea, porque ahí siempre hay castas o comunidades o grupos étnicos o naciones que siempre pueden apelar a la historia como una fuente de agravios, digamos, a partir de la cual, digamos, articular un programa político, efectivamente, digamos, pues generalmente, digamos, obviamente desfavorable para las demás comunidades, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. En relación a lo de si Vox no utiliza bueno, lo que dices es que apenas utiliza la historia contemporánea, ¿no? Es muy llamativo que todo lo que son los hitos liberales están prácticamente ausentes, ¿no? Por lo que podrían decir pues, autores liberales del siglo XIX, XX, las propias Cortes de Cádiz, la Constitución del 12, ¿no? Eso está totalmente ausente. Pero sí que en su discurso político, digamos, en sus controversias políticas, la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo están muy presentes, ¿no? Lo que no está presente es como depositario de valores positivos, digamos, a partir de los cuales articular un discurso nacional en positivo, entre comillas, ¿no? Digamos, el cual asumir como digo, pues, un elenco de hechos ejemplares y de personajes ejemplares, ¿no? Pero sí que de forma reactiva está muy presente, ¿no? Está muy presente, pues bueno, pues bien, evidentemente toda la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, ¿no? Es claramente contestada, ¿no? Muchos de esos elementos. Y en general, pues la idea permanente, ¿no? de que la visión de la izquierda es una visión sesgada y manipulada, está permanente. Y al respecto hay una cuestión que encuentro bastante llamativa, ¿no? Que es que en relación con este periodo el discurso de Vox es siempre la historia que en relación a, como digo, Segunda República, Guerra Civil y franquismo, cada individuo tiene su historia, y no hay por qué obligarle a tener ninguna, no hay por qué imponerle ninguna. La historia para los historiadores entendido como cosa que los políticos deberíamos quedar fuera de ello, ¿no? Eso es su discurso en relación con esto. Y curiosamente, y a veces en el mismo texto, en el mismo documento, ¿no? Hay uno que es las 100 propuestas de Vox, ¿no? Inmediatamente después se habla de la necesidad de hacer un plan integral de educación en la formación de las nuevas generaciones, en las glorias y las gestas de España y de la nación, no sé qué cuentos, con lo cual están absolutamente contradiciendo el primer enunciado, ¿no? O sea, es que asumen clarísimamente que los poderes públicos deben desempeñar una labor de fomento de determinados valores que obviamente son los que ellos consideran que deben regir, que como digo, pues es todo un programa educativo y allí donde han llegado al poder, pues eso se ve pues en el día de fiesta nacional que se elige, pues la idea de crear museos de los héroes de la nación, ¿no? Digamos, hay, como digo, una pretensión muy intensa de participar en la formación de un discurso histórico específico, ¿no? como elemento fundamental para la formación de un espíritu nacional, que entra totalmente en contraste con el discurso que tiene en relación con esos periodos, ¿no? Como la Segunda República, Guerra Civil y franquismo, ¿no? Y en relación a los conceptos es un tema verdaderamente peliagudo, ¿no? Es complejo, ¿no? Uno de los temas a los que te dedicas mucho es a la historia de los conceptos, ¿no? Y evidentemente esto entra de lleno en la cuestión, ¿no? Hay distintas palabras, ¿no? que pueden tener sentidos distintos, pero la cuestión suele ser bastante complicada, ¿no? Porque luego en el uso cotidiano encontramos usos indistintos de una palabra y de otra, ¿no? Creo que decías que el concepto de folk es un concepto más político, ¿no? Está más en un sentido de patria, que no quizás, ¿no?
En ese campo lo que he ido viendo es que a veces pueblo, nación, Estado, patria, a veces se hacen intercambiables en algún periodo histórico, en algunos, porque he ido analizando normalmente distintos intervinientes, es decir, académicos, en la historia básicamente historiadores, también, digamos, a veces escritores generales o gobernantes, es decir, claro, no se puede estudiar todo y demás, pero bueno, quiero decir, lo que sí he ido viendo es que, lo que yo estaba diciendo es que, por ejemplo, en estos dos diccionarios grandes, el Brockhaus y el Mayer Lexicon, ellos se dan cuenta, ya ellos mismos, que los franceses vecinos o los ingleses, cuando los alemanes hablan de folk, de pueblo, ¿verdad?, ellos están entendiendo otra cosa. Entonces, esto estoy hablando, tuvieron muchas ediciones a lo largo del siglo XIX y esto de las últimas ediciones de 1880 y tanto, 1890, folk era un concepto político y en derecho incluso era el pueblo que no es soberano o el pueblo que es más soberano o tal, folk. Y sin embargo, pueblo, people o de peuple en francés, ¿verdad?, tenía unas connotaciones más de tipo cultural, mientras que esas connotaciones culturales o raciales o tal, para los alemanes, ¿verdad?, estaba expresada con acción, como cultura, las lenguas, las tradiciones, etcétera, etcétera. Mientras que en el mundo occidental, evidentemente, y Pepe lo ha dicho clarísimamente, ha sido nación lo que ha denominado esa comunidad, básicamente, entre otras cosas, pero básicamente una comunidad de ciudadanos que son soberanos y que deciden las leyes por las que se rigen, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso, quiero decir, hay que tenerlo en cuenta porque si no, si vas a cierta bibliografía alemana, o sea, el siglo XVIII, y sale folk, dirán, ya estos racistas de toda la vida, ¿no? Y a lo mejor no era ese el caso, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y entonces también al ver a qué llaman patria, si la identifican con un territorio, si la identifican con una manera de entenderse, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco... Incluso, a propósito de lo que ha dicho Pepe, que yo, en fin, creo que ha sido así, esto, la nación es moderna, es un fenómeno moderno, es un fenómeno, la formación de la nación es un fenómeno moderno, porque tiene ya un contenido político que antes no había tenido. Pero también se podría decir que en algunos momentos, porque yo he ido viendo tanto en Inglaterra como en Alemania, había ya una relación con lo político, aunque lo político no fuera de carácter, digamos, democrático como nuestro, porque eran relaciones de tipo feudal vasallático o de lealtad personal, ¿verdad?, que tiene unos cuantos duques, condes a tal, y que ligaba a su persona, porque los territorios no estaban todavía unificados en el sentido de que el conde no sé qué, pues podía tener un territorio aquí y otro a 15 kilómetros y eran sus súbditos. Es decir, que había una unificación en la persona, en la lealtad a eso. Y eso, pues, en todos los siglos de la Edad Media, pues fueron prácticamente así en muchas partes, en concreto Alemania y en la propia Inglaterra, ¿verdad? Y eso tuvo repercusiones, ¿verdad? Incluso cuando se dice el idioma como expresión de la identidad, los ingleses estuvieron a punto de que se perdiera el inglés a favor de digamos, del francés, después de 1066 con Guillermo el Conquistador. Cosas de esas así, ¿no? O unidades que habían tenido durante muchos siglos una unidad o proximidad lingüística, como el caso de los francos, ¿verdad?, de donde vendrían pues Alemania, Italia, luego, en fin, y Francia, pues los francos del este, ¿verdad?, mantuvieron una cosa que no mantuvieron los francos del oeste. Y se empezaron todavía ya con Carlomagno incluso, a separar y ver que no se entendía, etcétera, etcétera. Y eso fue un momento importante para la creación de otras identidades que originariamente tenían un fondo racial, fisiológico común, y dejaron de entenderse y se formaron lenguas distintas. Quiere decir que todo eso se puede ir viendo y aporta algo
desde ese punto de la formación de identidades y hasta qué punto una identidad pasada se ha mantenido o no, o ha sido superpuesta. Pues yo entiendo en esto de las identidades, yo siempre lo entiendo más bien como en espiral. Es decir, que hay a veces elementos viejos tal que tienen, pero y que se han ido ampliando y se han ido incorporando otros elementos de tipo cultural o de tipo político. Y en nuestro que conocemos más de nuestro mundo, pues lo de arriba, que es donde estamos, bueno, si te pones a rascar abajo, que ya está hace siglos, pues había una resonancia, algo común o tal, se mantiene eso común, el apellido, quiere decir que hay una referencia a la sangre, digamos, a la continuidad o tal. O luego, también por lo que ha dicho Pepe, decir, claro, que nosotros ya no tenemos que ver con hace un siglo, 2 siglos, tal, no. Pero es verdad que también en el ámbito internacional, por ejemplo, de las guerras, cuando hay una paz, se hace la paz y se sanciona a los perdedores o a los que han hecho más crímenes o han inaugurado o han iniciado esa guerra y se les ponen sanciones que no tienen en cuenta que los de ese país en ese momento, de esa nación o de ese Estado en ese momento, iban a no tener ya esa proximidad 50, 60, 70 años. Pues vemos sanciones que duran un siglo. Ha pasado con los alemanes pagando todavía las sanciones de la Primera Guerra Mundial que se acabó hace un par de años. Quiere decir, muy poco. Quiere decir que todo esto quiere decir que las propias relaciones internacionales con esa misma guerra, las paces, las sanciones, hacen pervivir una cierta idea de que hay algo que permanece. Es decir, aunque nosotros ya no nos sintamos ni herederos de los vencedores ni de los vencidos, sino que estamos en una situación de una comunidad en donde hay algo más fundamental que nos une, que es la igualdad, que es la libertad y las instituciones que las garantizan, ¿no? Además sería el patriotismo, ¿no? Claro, O sea, pero el patriotismo también, de nuevo, patriotismo no es unívoco. Lo que yo he visto en el caso, por ejemplo, el propio George Orwell, que tiene tanta conexión con España por su presencia aquí, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas que dice, claro, del patriotismo, aquí llama patriotismo y dice, bueno, pues ha sido el mundo de los católicos, el mundo de los partidos políticos, el mundo de, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es que Claro. o sea, hay intentos, digamos, de deslindar semánticamente, ¿no? unos términos de otros. Y de alguna forma la tendencia general es que la nación tiene un componente más etnocultural, ¿no? Y la patria un componente más cívico, más político, ¿no? Hay intentos de hacerlo, ¿no? Y quizás hay países en los que eso está como más asentado. Yo, sin ser ningún experto, diría que nacionalismos y patriotismos están como... O sea, nacionalismos tiene un componente claramente cultural y patriotismos más Sí, más pero en político. eso, fíjate, breve, no quiero salirme tampoco del tiempo ni hacer esperar a los demás, pero en eso precisamente los propios historiadores alemanes, Lepsius, es un historiador que ya no sé si se ha muerto hace poco, establece la división tradicional de Friedrich Meinecke, nación cultural, nación política, nación cultural y Estado, la considera ya como no válida para poder dar explicación, por ejemplo, de la historia alemana. Y por eso, más que Kultur-Nation o Staatsnation, él habla de Staatsbürger-Nation, es decir, nación de ciudadanos. Porque lo otro no se corresponde. La nación cultural, si por nación cultural, entonces tendrías que entender que en la cultura alemana está también presente, no sé, en Suiza, o está presente en Praga, o está presente tal, porque la música, porque no sé qué, los intercambios, etc. Dice, esos conceptos ya no nos... Y por eso cree que es más importante hablar de Staatsbürger-Nation, es decir, una nación de ciudadanos, que es eso, de ciudadanos libres iguales. Quiere decir que esa misma consideración de la referencia acá al pasado, de lo que nos niega o no, les ha llevado a formular nuevas expresiones, nuevas acuñaciones, en donde en el propio término esté ya recogido esa nueva significación, ¿verdad?, de la nación. Sí. Bueno, sí, solo muy brevemente, únicamente o sea, que ese intento de deslindar semánticamente nación y patria, ¿no? Entonces, que hay varios autores que lo hacen, ¿no? Biroli, bueno, en fin, Biroli tiene un texto clásico al respecto. Eso se podrá hacer, digamos,
académicamente, pero no se corresponde con la realidad, ¿no? O sea, en la realidad en muchas ocasiones hay un uso indistinto de nación en patria en un sentido o en otro, ¿no? Pues la idea que Birol y otros muchos quieren digamos, defender, ¿no? de la patria como una nación cívica, la nación ciudadana, pues no se corresponde en absoluto, por ejemplo, pues con la triada carlista, ¿no? Dios, patria y rey, ¿no? Pues ahí desde luego la patria no tiene sentido de ninguna de las maneras, ¿no? Y de toda esta historia del carlismo tampoco, ¿no? Entonces, lo único, pues así, académicamente uno quiere hacer ese deslinde, pues puede ser útil, digamos, pero para digamos, facilitar la comprensión, pero desde luego no es algo que se corresponda con el uso cotidiano y el uso histórico de estos términos, ¿no? Pero es esta idea que tenemos que hacer nosotros, explicar lo que esos términos convertidos en concepto han ido significando y qué resignificaciones han tenido y demás para no entender o malentender, como hacen algunos, como te has expresado, respecto a una historia esencialista, ¿no? Creo que tenemos que ir terminando porque ya nos hemos pasado mucho del tiempo, pues se ve que el tema da mucho de sí. Y va, quizá además de... tiene demasiada historia, decía, ¿no? Pues quizá hay demasiada identidad. Y a lo mejor había que hacer unos recortes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Y seguimos a las 4:30, ¿no? 4:30, muy bien, pues seguimos a las 4:30. Gracias. Gracias.